Bien, ahora sí recibamos con un aplauso entonces a Rosa González, académica de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes. Bienvenidos al panel debate Análisis de factores de incidencia para la recuperación de los estándares de productividad prepandemia en operaciones portuarias y la cadena logística. La competitividad portuaria comprende diversos factores y variables de incidencia que se han visto fuertemente afectados por la emergencia sanitaria que nos deja la pandemia COVID-19, tales como los ajustes en los itinerarios de las navieras, los desafíos para el reposicionamiento de contenedores globalmente y toda la variabilidad que se ha impuesto en las operaciones en terminales portuarias que nos dejan muchos desafíos que debemos abordar. Es por ello que resulta muy relevante conocer cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué son las principales acciones que están tomando aquellos stakeholders principales y relevantes en la cadena logística portuaria. En este panel debate tenemos 4 invitados que representan a Hapag-Lloyd Chile, la Terminal Pacífico Sur, DP World, Chile y específicamente San Antonio, y también a la Cámara Aduanera. Para comenzar, damos la bienvenida a nuestro primer panelista, Christian Seidewitz, Senior Vice President del área Chile de Hapag-Lloyd. Adelante. Muchas gracias por estar acá. Más que una presentación, voy a comentar algunos puntos que considero que son base para la discusión que vamos a tener después en el panel. Los efectos que hemos tenido últimamente, y sobre todo en los últimos 2 años, respecto de la productividad, parten en el año 2019 con el estallido social. Ahí tenemos parte que ya está solucionada, que tiene que ver con el impacto inicial, pero sí hay un impacto que sigue hasta el día de hoy, que es el impacto del tercer turno, en el cual, por razones de seguridad, los transportistas deciden no trabajar los terceros turnos, y eso impacta en que la carga de importación no se puede sacar durante la noche, y esa carga queda dentro del terminal y por lo tanto afecta e impacta la productividad de los terminales. Adicionalmente, después tenemos la llegada de la pandemia, donde tenemos varios impactos. Uno es la falta de personal y que impacta directamente en la productividad, que es un tema que ya está, yo diría, prácticamente solucionado. También tenemos los itinerarios de los buques, los itinerarios de los barcos, que hasta el día de hoy es algo que, si bien está mejorando últimamente, sigue con problemas. Siguen llegando los barcos no como nos gustaría que lleguen, y eso impacta, porque al llegar tienen que tener que esperar, y finalmente eso impacta también en la productividad, no en el caso de los terminales, pero sí en el caso de las navieras, porque son esperas que no están consideradas, ¿no? O que no son ideales. Y es algo que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? También durante un momento tuvimos algo que está bajando en los últimos 2 meses, pero que hasta el primer trimestre de este año fue todo el efecto de las ayudas, los retiros de los fondos de pensiones en el caso de Chile, donde el aumento de las importaciones que hubo fue gigantesco, ¿eh? Y ese aumento de las importaciones trajo un montón de problemas, porque básicamente había más movimientos de importación y por lo tanto con menor productividad, y no podíamos sacar los contenedores vacíos, ¿eh? Y eso implica que se empiezan a acumular y la productividad también del sistema baja. La falta de transportistas también es un tema que fue un impacto que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Y otro tema también que tiene un impacto, no es en todos lados, pero sí en algunos terminales, que por algunas razones se eliminaron también el poder entregar contenedores vacíos directo al terminal, y eso implica que hay que hacer 2 movimientos más. Eso también agrega más problemas de productividad. Y finalmente, lo otro que ocurre, que es en mayo del 2020, que es
por llamarlo un cuasi accidente del MSC Maigret, que es una nave que estuvo muy cerca de tener un accidente, y a partir de ese momento se cambia el criterio de cierre de puerto y eso tiene un impacto tremendo. Ese impacto se aplicó la ley a 1,5 metros de altura ola. Al poco tiempo se resolvió que quedara en 1,8 y después pasó bastante tiempo hasta que con pruebas llegásemos a los 2 metros. Hoy día ese impacto con los 2 metros ha mejorado bastante, pero estamos todavía lejos de las productividades que llegamos a tener. Y eso sigue hasta el día de hoy. Para que se hagan una idea, el impacto respecto del 2018-2019 con el año 2020-2021 aumentan en un 72% los días de cierre de puerto. Y hoy día esto ha mejorado con el cambio de los 2 metros de ola en el año 2002. Si nosotros comparamos el promedio 2019-2018 cierre de puerto, hoy día tenemos un 50% más, que es bastante. O sea, pasamos a la semana 38 de un promedio que podríamos estar, si sacamos el promedio 2018-2019, de unos alrededor de 23 días, hoy día estamos en 34. Y eso es un cambio que es importante seguir trabajando, ¿no? Y son oportunidades. Y para finalizar, un par de números también del impacto que hemos tenido nosotros como naviera en productividades. Y productividades medidas de punta a punta. O sea, ahí hay productividades, después los terminales van a poder hablar un poco más de las productividades por grúa, pero si miramos la productividad desde que la nave la amarran en la primera espía y le sueltan la última, nosotros hoy día, si comparamos también las productividades que estamos teniendo en los últimos 6 meses, son un 20% más, son malas, peores que las que tuvimos en 2019. Y estas sí han mejorado si las comparamos con los 6 meses anteriores, tienen una mejora importante del orden del 10%, o sea, estábamos un 10%, estábamos un 30% menos. Por lo tanto, se ve una tendencia positiva y parte de las cosas que también yo creo que van a ayudar, en el caso también de las navieras, que es otro elemento, que es cuánto tiempo nos demoramos entre que se llega a la zona de pilotaje y se empieza a operar la nave. Ahí están las inspecciones sanitarias y esas también han tenido un impacto muy, muy grande. Yo hoy día, a nivel de lo que es la zona central, eso significa que hoy día tenemos un 30% más de tiempo de espera producto de estas inspecciones. Con la resolución que se acaba de sacar el 1 de septiembre, creemos que esto también va a mejorar. Por lo tanto, se ve que vienen mejoras tanto en las esperas, las productividades de los terminales han aumentado bastante comparado con lo que veníamos hace 6 meses atrás, pero todavía nos queda mucho por mejorar y hay que seguir trabajando en conjunto para ello. Eso es lo que quería decirles como un resumen inicial. Sí. Agradecemos las reflexiones que nos transmitió Christian Seidewitz de Hapag-Lloyd. A continuación, damos la palabra a Matías Lazo, Director Comercial y Desarrollo y Logística de DP World, Chile. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por estar acá. La verdad que cuando me invitaron a participar en esta mesa, hablamos de que el tema es largo, como pueden ver el nombre del tema es largo, y la recuperación de la productividad prepandemia. Entonces, ¿qué hice? Fue pensar en, ¿qué ha involucrado la pandemia y el COVID-19 que haya significado pérdidas de productividad? Y yo te diría que Cristian hizo bastante la pega porque cuando ustedes ven, en realidad no solamente fue el COVID, para nosotros fue esto una tormenta perfecta porque tuvimos nuestro episodio de octubre con el estallido social,
después la pandemia y posteriormente los parámetros operacionales que nos han afectado en el puerto de San Antonio y todo lo que explicaba Cristian respecto de este cambio en el criterio relacionado con los cierres de puerto. El efecto de octubre, como ustedes saben, después del estallido social, vino en primer lugar el toque de queda y a la vuelta del toque de queda nunca más volvimos a trabajar en los terceros turnos. Y eso tiene una implicancia tremenda en la estadía de los contenedores en el interior del terminal. Por otro lado, los efectos también del COVID-19 relacionados con el ausentismo, que llegó a muy altos niveles, y eso también pega fuertemente en los tiempos de atención a las naves que también mencionaba anteriormente Cristian. Y los parámetros operacionales que también tienen efecto en la atención de las naves, ya en los atraques y desatraques de estas. Así que la verdad es que no fue solamente el COVID, sino que de alguna manera estos tres factores son los que nos han complicado en el último tiempo. Un KPI sumamente relevante en los puertos es el dwell time, que no es más que el promedio de la estadía de los contenedores en el interior del terminal. Y ahí pueden ver los números, cómo han evolucionado desde el 2019 a la fecha, ¿ya? Donde la capacidad, si consideramos el año 2019 como el 100% de la capacidad, esa capacidad hoy día, el 2022, está en el orden del 79%, o sea, tenemos un 21% de pérdida de capacidad en el interior del terminal y habiendo pasado incluso por momentos bastante peores durante el año 2021. Y esto es por el efecto que les mencionaba anteriormente, del no retiro de las importaciones durante los turnos nocturnos, el ausentismo, ¿ya? Y por eso la falta de gente para atender y para completar las cuadrillas y poder atender las naves. La baja en la productividad por turno debido al tiempo entre turnos, y esto sí relacionado con el COVID, al tiempo entre turnos para evitar las congestiones de los trabajadores en los accesos del puerto. Y el efecto de los cierres de puerto, que se traduce en días de espera o incluso en cancelaciones de las naves. Incluso en muchas ocasiones hemos tenido y hemos visto que las naves ni siquiera han llegado a San Antonio y han tenido que desviarse y ser atendidas en otros puertos, en algunos casos aquí en Valparaíso y en otros casos incluso han llegado y han quedado en Callao. Y todo eso se produce en una baja de capacidad de transferencia, que como les decía anteriormente llegó a su mínimo en el año 2021, hoy día estamos recuperándolo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero como les decía anteriormente, en estos tres factores hay algunos donde nosotros no tenemos incidencia directa y tenemos que seguir buscando la forma de mejorarlo. Los parámetros operacionales y los cierres de puerto, como bien mencionaba Cristian anteriormente, ahí pueden ver, eso es de enero a junio, la cantidad de veces que el puerto ha cerrado, ¿ya? Es cierto que en los últimos meses, en agosto, julio, agosto y lo que va de septiembre, el tema ha sido un poco mejor. Sin embargo, ahí se ve el salto desde el año 2019 a actualmente, esos son todas cifras enero-junio, entonces hay un problema importante. Las razones para los cierres de puertos son viento, oleaje y niebla, ¿ya? Bueno, en viento no podemos hacer mucho. En el oleaje me refiero por eso al parámetro operacional. Obviamente que con el oleaje no podemos hacer mucho, pero con el parámetro operacional sí. Y hemos avanzado de manera importante desde el 1.5 metros que teníamos hace tiempo atrás. Avanzamos en una primera etapa a 1.8 metros y en una segunda etapa, a fines del año pasado, llegamos a 2.0 metros. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que llegar a 2.5 metros o recuperar básicamente y hacer que el puerto tenga un downtime menor al 5%, que es lo que se requiere para operar estas grandes naves de contenedores. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la empresa portuaria y estamos haciendo un trabajo en conjunto también con la autoridad marítima
y con nuestros clientes. Y obviamente aquí estamos todos los concesionarios, tanto nosotros en DP World San Antonio, como el STI y Panul, todos tratando de mejorar en este parámetro y trabajando mano a mano con la autoridad portuaria para poder conseguirlo. Respecto de la niebla, también implementamos un sistema de enfilaciones electrónicas para mejorar ese parámetro y de esa manera tratar de evitar también días de cierre de puerto. Estamos trabajando en esto con la autoridad marítima y tratando de obtener resultados con este importante aporte tecnológico que hemos hecho como concesionarios y esperamos tener noticias en esto. Otro punto también relevante es lo que menciona ahí como MoorMaster, que es un sistema de amarre automático con un sistema de vacío que permite que la nave esté segura y sin corte de espía atracada. Ahí se ve una foto de cómo funciona esto, es con un sistema de vacío que técnicamente podría significar que la nave esté atracada sin espías, ¿ya? Y eso tiene un importantísimo efecto respecto de la seguridad, ya que se evitan los cortes de espía, y respecto de la productividad, dado que la nave al navegar menos queda más estable y eso permite una mayor productividad con las grúas, ¿ya? Y por otro lado también, y no menor, es que eso evita que la nave tenga que salir a la gira en casos de marejada. Octubre del 2019, como les mencionaba anteriormente, uno de los efectos fue el toque de queda y producto de eso, o después de eso, los transportistas no volvieron a trabajar los terceros turnos. Esto ha sido muy complicado y a la fecha ha sido muy complicado. Hoy día estábamos con Iván Mateluna conversando durante la inauguración y hablábamos de, bueno, ¿cuándo vamos a volver a trabajar los terceros turnos? Y hasta el momento se ve difícil. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un tema de seguridad como uno de los grandes puntos para poder volver a la carga con el tercer turno. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos poder convencerlos, necesitamos poder aportar en conjunto todos los actores que tengan algo que hacer en esto y cómo hacerlo con el tema de la seguridad. Y de los exportadores e importadores también se necesita que estén disponibles para recibir y despachar las cargas durante los terceros turnos, dado que llegamos a un punto donde los transportistas nos decían, bueno, yo cargo en el tercer turno, me llevo el contenedor, sin embargo en Santiago o en donde esté el importador no hay nadie, está cerrado, no me lo reciben y tengo problemas de seguridad. Estos han sido los titulares que hemos visto en el último tiempo. Entonces se ve y queda claro de que los transportistas cuando hablan de los problemas de seguridad no es mentira, ¿ya? Así que eso tenemos que seguir trabajándolo en conjunto y como país, dado que si no somos capaces de solucionar esto, lo otro va a ser muy difícil. Nosotros en los terceros turnos hay que pensar la capacidad portuaria que tenemos ahí lista para entregar, es impresionante, es un tercio del día hoy día no estamos trabajando producto de esto. Y no estamos trabajando, me refiero básicamente a los despachos de las cargas. Y los efectos de COVID propiamente tal, bueno, sanitizaciones entre turnos, los protocolos frente a los casos positivos, todas estas son cosas que hoy día están quedando un poquitito atrás, gracias a Dios. La media hora extra entre turnos para evitar aglomeraciones, los protocolos de recepción de naves, que tiene que ver con lo que mencionaba Cristian también anteriormente, y restricciones de aforo, y etcétera, etcétera. Todo esto marcó, para que se hagan una idea, el ausentismo en el puerto, que ya era alto, era del orden de un 8%. Llegamos a tener 25% y llegando en pics a un 40% de ausentismo. Y todo esto tiene, obviamente, efecto en nuestra productividad, efecto en la forma de atender. Y estamos haciendo frente a esto, agregando, contratando gente y además capacitando mucha más gente también. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día en pro de la productividad y en pro también de poder aumentar nuestra capacidad de transferencia? Bueno,
una lista de algunos de los proyectos en los que estamos. Obviamente capacitación como primer punto y más relevante. Y un plan de inversión también no menor por $40 millones en los próximos 3 años, ¿ya? Donde estamos invirtiendo en equipos portuarios, estamos invirtiendo en tractocamión, estamos invirtiendo también, como les mencionaba anteriormente, en este sistema de MoorMaster que tiene que ver con la nave atracada y lo que les mencionaba anteriormente, en mejora y habilitación de un patio de contenedores. Con eso vamos a crear más capacidad en San Antonio, alrededor de 6 hectáreas que vamos a mejorar y de esa forma agregar capacidad. OCRs y también sistemas de agendamiento para las cargas de exportación y de esa manera también poder distribuir durante el día de mejor manera el arribo de los contenedores de exportación al terminal y evitar en algo estas aglomeraciones que hemos venido hablando. ¿Qué se necesita? Necesitamos trabajar con los transportistas en los terceros turnos, en importación y exportación. Necesitamos también la mejora de la estación Barrancas y se ha conversado hoy día mucho sobre el tema del tren y el efecto de eso. Necesitamos mejorar los límites operacionales del puerto de San Antonio de manera urgente y para eso hemos estado también disponibles a invertir incluso. O sea, tenemos que sentarnos en conjunto con la autoridad, establecer qué es lo que se requiere para poder hacer esas mejoras y llevar el puerto de San Antonio a los límites que queremos llevarlo y llevarlo principalmente, bajar ese downtime o tiempo en el que el puerto no está disponible para trabajar, bajarlo de un 5%. Y mejorar también el acceso al puerto desde la carretera, que la verdad es que un puerto como el nuestro es muy extraño que termine en una rotonda, ¿ya? Esa es una solución que ya no sirve a estas alturas y necesitamos mejorar esos accesos también. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro panelista, Matías Lazo, por sus reflexiones sobre cómo nos ha ido afectando la pandemia y también qué iniciativas se están tomando desde los terminales portuarios para abordar estos desafíos. A continuación, pedimos a nuestro siguiente panelista, Oliver Weinreich, gerente general de la Terminal Pacífico Sur, que nos pueda dar sus reflexiones. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por estar a esta hora aquí. Así que veo aquí, también le agradezco a mis dos compañeros acá que presentaron previamente a mí porque veo que tengo algo complementario. Porque al final compartimos los mismos problemas, las mismas cosas. Somos todos una comunidad logística, estamos en la misma zona, la zona central o la quinta región, y compartimos muchísimo de eso. Las soluciones, por ende, también son muy similares. Voy a ir mostrándoles una presentación un poco de Valparaíso, cómo lo enfrentamos nosotros y las similitudes, pero también las diferencias. Bueno, y también vi que algo distinto, hicimos la presentación en inglés porque asumimos que tenía que ser el texto en inglés, pero creo que somos todos bilingües por aquí. Bueno, en la agenda los mismos temas, mostrar un poco del sistema portuario Valparaíso, los desafíos que tiene la industria acá, el tema del trabajo colaborativo que tenemos nosotros como industria logística y el tema, el cuarto, que nos preguntaban acerca de la resiliencia, que creo que eso es clave para toda la pandemia que vivimos. Entonces, hablando del sistema portuario de Valparaíso, porque uno habla de los puertos nada más, el puerto siempre aquí y acá, pero no, somos un sistema, una cadena de muchos actores. Como ven acá, primero somos una ciudad histórica, Valparaíso, muy bonito esto, por algo se fundó acá. Aguas protegidas, ese es un tema que tenemos muy distinto a San Antonio y muchos otros puertos de Chile, de que están en una vía muy protegida. Y respecto al tema que es muy complicado de tener un puerto abierto todo el tiempo, de los cierres portuarios, en Valparaíso el año pasado tuvimos 8 días corridos de cierre, si uno suma todas las horas, lo cual es mucho menor que San Antonio, por ejemplo, pero es principalmente por las condiciones de protección natural que tenemos en esta bahía que enfrenta al norte y no al suroeste, que es de donde vienen las marejadas. Ahora, cuando hay un temporal de esos que salen en la televisión, claramente cerramos, al igual que toda la costa chilena.
Es el punto número 2, digamos. Después, otra cosa excelente que tenemos en Valparaíso y que se desarrolló desde el año 2005, el 2008 se inauguró en realidad, es el camino de acceso que tenemos, que no lo compartimos con la ciudad. Después de Curauma tenemos un acceso público, es un camino público, pero principalmente usado por el transporte terrestre. Y eso nos da un acceso casi dedicado para la carga. Y una genialidad que se hizo ahí por parte de la empresa portuaria en su momento fue la CEAL, que es en pocas palabras un buffer, un área de apoyo a la actividad logística del puerto. Ahí se procesan todos los camiones, los problemas, se puede hacer de que los últimos 12 kilómetros de llegada al puerto la carga no tenga ningún problema de entrar ni salir. Ese sistema, junto con todos los depósitos extraportuarios que hay en la ruta, conforman un sistema físico, eso es lo que se ve. Pero también no nos olvidemos de las agencias de aduana, de los fiscalizadores, de todos los otros entes que igual han visto cómo trabajar acá y cómo adaptarse en la pandemia que vimos. Mejor ejemplo de eso es el follow-up, que es el Foro Logístico Valparaíso. Esa es la instancia donde hoy en día nos reunimos mensualmente y con varios grupos de trabajo a resolver las problemáticas propias nuestras, nuestros problemas, y vemos en conjunto cómo sacar soluciones. Y bueno, una de las cosas donde sí, este PS, digamos, diría yo, el que logra hacer algo también importante, es de que en espacio nosotros somos un puerto pequeño, compacto, le digo yo. Pero en nuestro compacto espacio logramos mover 57.000 TEUs por hectárea. Es decir, logramos una eficiencia, el uso del metro cuadrado llevado al extremo. Pero nos llevó ahí a la necesidad de que teníamos que tener una cadena logística que pueda transferir toda esa carga, y lo hemos logrado y así seguiremos adelante. Más desafío. A continuación les quiero compartir un videíto que logra mostrar un poco de que este PS muestra bien rápido eso. Varios ya lo han visto muchas veces, pero supongo que hay gente que no lo ha visto y siempre nos gusta compartirlo. El objetivo de mostrar ese video era en un minuto y un poco más. Eso es lo que sucede en un puerto. Mucha actividad todo el tiempo, distintos tipos de carga, una coordinación increíble. Pero como digo, no es solo eso, es toda la cadena la que tiene que coordinarse. Por ende, aquí nos preguntaban cuáles son los desafíos que hemos vivido y bueno, los mismos que ya contó Cristian, Matías, todo el tema con la gente, el COVID, todas las medidas que todos de un día para otro tuvimos que tomar, implementar, ver cómo funcionar, inclusive todos acá, el teletrabajo, acostumbrarse a hacerlo, supimos hacerlo por una necesidad también, pero la coordinación entre todos nos ayudó. Lo contó Cristian, el tema de la cadena logística, la llegada de los buques, todo eso, hubo una disrupción gigante, hubo que ver cómo adaptarse a eso.
Y después todas las políticas y realidades. No somos solo Chile, este fue un impacto global. En destino, las cargas también se veían afectadas, tanto de origen para llegar acá o cuando llegaban allá. Y habían políticas como el cero COVID de China, que sigue hasta el día de hoy y que es un riesgo para las cargas nuestras de exportación, en especial las cargas frescas. Ahí hay que ver cómo seguimos trabajando en, bueno, acelerar nuestra parte. Como dicen, hay varias medidas que ya se van a levantar prontamente, espero, pero también hay muchas medidas que siguen en vigencia afuera. Todos tenemos que participar de esa parte. Yendo al tema del trabajo colaborativo, ¿cómo avanzamos? Aquí un par de ejemplos de lo que hicimos. En otro ámbito, pero los cruceros. También los cruceros vienen a Valparaíso y se vieron muy impactados por el COVID. La temporada terminó de golpe. Tuvimos que ayudar con algunas naves que llegaron con los primeros casos. Acuérdense de toda la crisis que hubo con los cruceros. Bueno, ver cómo los ayudamos a salir de eso. Y posteriormente a ver cómo traemos de vuelta los cruceros a Valparaíso, les demostramos las medidas que tenemos. En esa foto ahí tenemos un equipo en conjunto que fuimos la empresa portuaria, el alcalde, nosotros, a una feria importante en Miami de cruceros, a convencerlos de que Valparaíso quiere los cruceros de vuelta, los grandes cruceros, y también logramos cerrar contratos con ellos. El tema del medio es la fruta. La carga de la fruta es muy sensible al tiempo, obviamente, y puede aguantar mucho menos las disrupciones. Ahí tuvimos un impacto fuerte la temporada pasada, pero hemos trabajado muy intensamente en resolver los problemas, tener la gente, tener los recursos para poder tener una muy buena temporada de fruta que está partiendo ahora con la temporada de la cereza, exportación a Asia. Muy importante lo que estamos ahí. Y en medida, también lo habló Matías, el tema del agendamiento. Nosotros lo tenemos andando desde mediados de este año, un tema de agendamiento de exportación, que significa ayudar a que los camiones lleguen cuando tenemos capacidad y en los horarios de peak, bueno, hay que usar una fila, un sistema opcional, pero si uno se puede agendar, puede llegar en momentos donde garantizamos los tiempos de recepción y las esperas. Otro tema que implementamos a medida del COVID y para generar espacio es el problema del tercer turno, que también lo vivimos acá, de que los camioneros no pueden trabajar, pero no es en el corto trayecto, es en el largo trayecto a Santiago donde están los riesgos. Entonces, ¿qué hicimos? De noche estamos despachando cargas de contenedores a los depósitos extraportuarios, a toda esa cadena que les mostré antes en la ruta. Y esa capacidad la estamos usando para desagotar carga del puerto, sacarla, dejarla ahí, donde hay más terrenos, hay más espacio. Y de ahí el cliente la viene a buscar cuando puede o si tiene algún problema, puede tomarse más tiempo. Pero en el puerto el dwell time va al mínimo, porque nosotros somos un punto de transferencia de carga nada más. Y finalmente, buscando ya hacia el futuro, cómo ser resilientes en esto, de nuevo, más factores van a seguir llegando, ahora estamos con una inflación en todos lados, eso está cambiando los hábitos de consumo, las importaciones, vemos que puede venir una baja. Bueno, hay que adaptarse a eso. El puerto, la logística, quizás antes era más estática, hace un rato conversaba ahí con una colega, era más predecible, digamos. Hoy en día no es predecible, hay que estar atentos a lo que va a pasar y cómo seguimos adaptándonos y dando soluciones a eso. Parte de nuestra clave, diría yo, son los pilares en los cuales nos manejamos nosotros, los pilares estratégicos que tienen ese cuadro, donde somos tener confiabilidad, transparencia, desarrollo social, el tema de los clientes y la excelencia operacional, cuidado del planeta, no hay que olvidarse de eso siempre, y nuestras personas. Todo eso para contribuir a la calidad de las personas a través del desarrollo del comercio exterior por medio de una operación sustentable y de excelencia operacional. Y bueno, el último punto lo vimos en el panel anterior, el tema del plan de desarrollo, el camino donde tenemos que ir. Tenemos que trabajar, se han dicho un montón de cosas, tren, capacidad, todo, pero creo que nos falta unirla y tener un plan claro para la macrozona central de Chile, no que San Antonio, Valparaíso y otros puertos, necesitamos algo claro de cómo se tiene que desarrollar esto para los próximos 50 años. Eso lo dejo como duda, pregunta. Y eso es para poder hacer el hidrógeno y tantos otros desafíos que se nos vienen. Eso eran los 10 minutos que tenía. Agradecemos a nuestro panelista Oliver Weinreich de TPS por sus reflexiones y ponernos al día sobre todas las iniciativas que se están trabajando entre estos actores, las terminales portuarias, para enfrentar todo lo que nos deja la pandemia y mucho antes el estallido social ya venía poniendo mucha presión. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro último panelista. Invitamos a Javier León, es vicepresidente de la Cámara Aduanera de Chile, para que nos pueda también compartir sus reflexiones.
Muy buenas tardes. Le quiero dar las gracias a los organizadores por la invitación que nos han hecho, por estar acá, también con todos los colaboradores y todos los que están escuchando, que es una hora que es un poco latera y a lo mejor muchos pueden estar haciéndola mucho más productiva en sus respectivas oficinas. Y le agradezco a los antecedores que estuvieron acá justamente, que plantearon todos los temas que vamos a remarcar en lo que es el tema de la Cámara Aduanera. En primer lugar, tenemos la agenda para el comercio exterior chileno de nueva generación que planteamos a través de la Cámara Aduanera, y el contenido es la importancia del comercio exterior en la economía nacional, antecedentes históricos de sustento, los extracostos que siguen afectando al comercio exterior, vienen del 2010, 2011, experiencia comparada internacional, propuesta de agenda para un comercio de nueva generación. Aquí podemos ver, vamos a tratar de pasar un poco rápido las láminas porque son solamente 10 minutos los que tenemos para exponerlo esto. Así que aquí podemos ver la importancia del comercio exterior. El año 2021 fueron 180.000 millones de dólares que se movieron, que más o menos era el 56% del PIB nacional. Y la recaudación fiscal creció hasta los 18.000 millones de dólares, un 54% respecto al 2020. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque lo vamos a ver ahora en el punto de la importancia del comercio exterior, que como podemos ver desde 2017, creció finalmente al 2021, lógicamente tuvo una baja el 2018, 2019, 2020 por el COVID, lo que ya han planteado justamente anteriormente acá. Pero la recaudación del año 2021 fueron 17.957 millones de dólares que se recaudó en materia de impuestos aduaneros en Chile. De eso, para hacer una precisión, el 66% se recaudó por la región de Valparaíso, por los 4 puertos, Valparaíso, San Antonio, Puerto Ventana y Puerto Terrestre de los Andes. Y de eso, 0 quedó acá en la región. Esa es una acotación aparte, porque por ser porteño me quiero dar un poquito ese lujo. Entonces es importante también, como dijo en la mañana el gobernador y el alcalde, ya que estamos reorganizando el tema país, ver también el tema de la recaudación fiscal. No puede seguir este abuso a nivel nacional, a nivel de Santiago con respecto a las regiones, que si logramos esa recaudación, y la mayoría ha sido por las regiones portuarias, nada quede acá. Ese es un abuso que no puede continuar. Y en la nueva constitución o en la nueva ley portuaria o lo que quieran hacer, tiene que cambiarse. Y un porcentaje tiene que quedar en estas regiones. Ese es un punto, ojalá que no quede solamente en lo que uno dice, porque generalmente lo planteamos y pasan 10 años y sigue todo igual. Aquí, por eso quiero también plantear los antecedentes históricos, porque el contexto también de la pandemia y cómo ha afectado a la logística y al comercio exterior, no solamente son hechos puntuales, no solamente son hechos de comprar un barco o ver un sitio de ataque, sino que va a un contexto más general, como plantea Oliver, en el sentido que no solamente está la parte de infraestructura, sino que está la parte humana. Y esto lo podemos ver en los antecedentes históricos, como decía, del puerto y del COMEX, cuando se produjo el 2011, que fue el primer estallido social portuario con la agenda de impulso competitivo, y esa vez se hizo un estudio, se le pidió justamente a la Católica Valparaíso, a la Escuela Industrial, que hiciera un estudio de competitividad y que para mí entender ha sido uno de los mejores estudios que ha habido de comercio exterior en Chile. Lo hizo la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, mi escuela, justamente. Y encuentro que de ese estudio, a la fecha, siguen casi los mismos problemas y siguen casi los mismos costos y todo sigue igual. Entonces, ese es un tema que tenemos que superar. Después, el 2013, debido al tema también del impulso competitivo y del estallido social que hubo ahí, que se logró parar finalmente, salió el Consejo Regional Logístico Coreloc, que Jocelyn Fernández justamente lo mencionaba, que quedó parado también, otro tema que quedó stand-by. Está funcionando, está el follow-up, está Colsa. Hasta aquí ha sido bueno, hasta aquí han andado bien, pero
No hay que refundarlos, como dice, porque si no hay mucha gente que no les va a gustar eso, pero sí reorganizar, como estamos diciendo, reorganizar el país. Ya yo creo que Folloback cumplió su etapa, ya Colsa cumplió su etapa, y tenemos que democratizar estas comunidades logísticas y emparejar la cancha. A eso me refiero con democratizar, no se asuste nadie, en el sentido de que esa cancha hay que emparejarla para todos, los actores de la cadena logística, como son en los grandes puertos. Así nacen las comunidades logísticas, ¿ah? Que todos tengan la misma fuerza, el mismo peso y el mismo volumen. Entonces, en ese aspecto, yo creo que eso nos falta para poder llegar a tener buenas políticas portuarias en Chile, porque en este momento tenemos parado el T2, tenemos parado el puerto exterior en San Antonio. ¿Por qué no llegan? Estaban hablando anteriormente, ¿por qué no va más gente también a participar en el follow-up o en Colsa? Es porque les falta tener una autoridad a esos organismos, a esas comunidades logísticas, al Coreloc mismo, y que se empodere, pero con una resolución clara, porque en este momento se podrán tomar resoluciones o decisiones en follow-up o Colsa, pero si no se aplican, no pasa nada. Entonces, un poco en esa perspectiva es lo que tenemos que ir avanzando para ir mejorando el comercio exterior como país. Después vino el 2015, Estrategia Puerto y Logística al 2030. Esto fue el Comité de Puerto y Logística que lo mandató Bachelet el 2015. Estuvimos 6 meses trabajando, los mismos organismos que estamos acá, o sea, la Cámara Marítima, la Cámara Aduanera, la parte portuaria, los diferentes ministerios que están dentro del comercio exterior, el ARSAC, Servicio de Salud, diferentes organismos. Tuvimos 6 meses trabajando, se hizo un informe de Puerto Logística con todos los problemas que tiene el comercio exterior y cuáles son las soluciones. Ese informe se guardó y ahí quedó. Algo parecido pasó en ese tiempo de Michelle Bachelet cuando se hizo la nueva Constitución, que también participamos como Cámara Aduanera. Se hizo una nueva Constitución. Si esa Constitución se hubiera tomado en cuenta en ese momento, no estaríamos en el problema que tenemos ahora. Ya tendríamos solucionado, quizás no hubiéramos tenido el estallido social. Por lo tanto, yo digo, y no digan que no lo vieron venir, puede que venga otro estallido portuario social, como el 2011, si no logramos revertir estas cosas a tiempo. Es importante, ahí estaba todo, y está escrito, y como digo, estaban todos los gremios del sector logístico portuario y lo tomaron y lo firmaron. Por lo tanto, eso no lo hemos escrito nosotros, no es que venga de las nubes de Marte, no, sino que lo podemos aplicar si queremos. Y yo creo que eso es bueno porque en el fondo todos queremos que siga funcionando el comercio exterior. Y en el fondo es de todos. Ese es un acote con respecto a lo que es Estrategia Puerto Logística 2030. Después vino el Comité Nacional de Facilitación de Comercio Exterior 2019, que no tuvo gran éxito y quedó, algunas cosas establecieron, pero no nada más allá. Y finalmente la resolución del Servicio Nacional de Aduana, que es la 1179, para agilizar el comercio exterior en la época de pandemia, que sí sirvió mucho en realidad, nos sirvió para agilizar todo lo que eran los procesos logísticos y en este momento nosotros estamos planteando en el fondo que se pueda volver a integrar esta 1179 y adecuarla a los tiempos. Este más o menos el informe de Puerto Logística, lo vamos a pasar rápido, que es más o menos lo que le planteé por los 10 minutos que tenemos. Aquí está la resolución del Servicio Nacional de Aduana, que era la 1179, la que le decía, una resolución excelente que la encontramos nosotros, agilizó el comercio exterior y en ese aspecto fue un 7. Esta misma resolución, que en el fondo digitalizó el tema o trató de digitalizarlo, el tema del canje LVL y apurarlo, yo creo que tenemos que entre todos volverla a reactivar y dejarla andando para lo que viene post pandemia. Los extracostos siguen afectando al comercio exterior chileno, un problema de puertos, un problema de agendamiento, lo vamos a pasar. Causas de los extracostos, tenemos variables exógenas y endógenas, que están dentro, que ya ustedes las han mencionado bastante, que el tercer turno que no está, todo esto ha producido un montón de problemas.
y ha aparecido una nueva variable con más fuerza, o sea, esa estaba, pero ha aparecido con más fuerza, que el de Murach, y que está en este momento ahorcando y asfixiando a los importadores en Chile. El costo de Murach ha subido demasiado. Ahí yo le pido a todo el sector marítimo portuario, a las compañías navieras, si esto lo podemos ver, porque el costo comienza desde que el contenedor llega a la nave, y de ahí para adelante tienen unos días para poderlo sacar. Eso más o menos el sector lo conoce bien, pero esto ha encarecido mucho a muchas pymes, me ha tocado verlas, la ha hecho quebrar. Entonces, este costo es demasiado alto en este momento, que deberíamos verlo y tratarlo entre todos, a ver si podemos llegar a algún acuerdo. ¿Cómo nos hacemos cargo del mediano y largo plazo de los extracostos endógenos y endógenos del comercio exterior? Aquí quería recordar la experiencia comparada internacional. Estamos viendo con Estados Unidos, después tenemos Perú y Colombia, pero la más importante es Estados Unidos. Justo me encontraba en junio, el 17 de junio, el jueves 17 de junio, en el puerto de Houston, participando en un congreso también, y salió la ley Biden en el sentido de la ley ORRA, de transporte marítimo. Justamente la firmó el presidente Biden para ver las demoras y los demurrages. Justamente toca ese tema, o sea, no es un tema que se me haya ocurrido acá o se nos haya ocurrido a los otros o a los importadores. También afecta a los usuarios norteamericanos. Justamente Joe Biden tiró esa ley y la firmó ese día, jueves 17, que impactó fuerte, me acuerdo, porque justamente era del tema marítimo portuario donde andaba, con respecto a esta ley ORRA que sacó a través de la Comisión Marítima Federal. Allá existe una Comisión Marítima Federal que fiscaliza y que ve el tema portuario marítimo. Uno de los pocos países y uno de los pocos mercados en Chile que no está regulado con ninguna fiscalización es el portuario marítimo y el comercio exterior. Está la parte aduanera, lógicamente, pero que ve la recaudación fiscal. Pero no así el tema entre privados. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Chile los importadores y exportadores no tienen dónde reclamar. No tienen un CERNAC del comercio exterior, por ejemplo, como existe el resto de los mercados. Y ese aspecto tenemos que regularlo. La mayoría de los mercados, tanto Perú, Bolivia, Perú, Colombia, perdón, lo tienen. Y en este caso Estados Unidos, que es el centro del capitalismo, lo tienen. Y como acá no lo tenemos. O sea, es un tema ahí. Justamente va a pasar rápido lo que es Perú. También tiene el Ministerio del Comercio Exterior Perú. Colombia también tiene una fiscalía, una superintendencia. Y aquí estamos las propuestas en general que planteamos para llegar más rápido y terminar estos 10 minutos. Dice, crear una institucionalidad que asegure la competitividad de costos y niveles de servicios del comercio exterior. Yo creo que tenemos que nuestra propuesta es partir por una superintendencia de servicios del comercio exterior, una Supercomet, un CERNAC o instruir al CERNAC para que también pueda admitir a trámite los diferentes intereses de los clientes y un catálogo de servicios privados, pero al mismo tiempo todo esto después de un periodo de 4 años podamos llegar finalmente a una subsecretaría de Comercio Exterior, que es lo que se decía justamente y se planteaba en este informe de Puerto y Logística que le entregamos en su tiempo a Bachelet y que quedó ahí sin tomarse en cuenta, porque no puede seguir el comercio exterior chileno, con la importancia que tiene el comercio exterior chileno, seguir sin nadie que lo regule. Eso justamente lo planteaba y lo tomó, me acuerdo, la editorial del Mercurio hace 2 semanas atrás, cuando lo dijimos. Creo que ese punto es muy importante. También hay un programa nacional de inspección integrada de fronteras portuarias mediante infraestructura para la inspección de contenedores. Esto ya es una parte más técnica de lo que podemos hacer. Y la propuesta 3, implementación de reglamentos de uso de servicios marítimos, terrestres e inspección en la infraestructura del comercio exterior en cada puerto y uso público. Acá lo mejor que podemos hacer, yo creo, es tratar de reorganizar el tema del marco de la parte de las comunidades logísticas para que podamos entendernos mejor entre todos, porque estuvo bien el follow-up, como digo, estuvo bien Colsa, pero ya cumplieron su etapa. Tenemos que llegar a comunidades logísticas de verdad,
de que tengan autoridad y que se pueda realmente llegar, si se plantea algo, eso se haga. Por lo tanto, democraticemos, como decíamos, un poco más los foros logísticos y bajemos y nivelemos en realidad la cancha para todos. Porque si no, puede ocurrir otro estallido social nuevamente, portuario, y como digo, se lo estoy diciendo con tiempo, para que nadie diga que después no lo vieron venir. Entonces, la parte social, la parte portuaria, es importante que la veamos entre todos y ojalá así podamos sacar adelante todos los proyectos del puerto exterior en San Antonio, el T2 acá y todo lo que queremos, lógicamente, de una vez por todas, porque vamos quedando atrasados también con respecto a Perú. Perú tiene el puerto Chancay, que ya tiene un 60% ya de infraestructura, y aparte están los inversores chinos. Firmaron el TPP-11, nosotros no lo hemos firmado todavía. Son otros aspectos que también tenemos que tirar para que sí, a través del comercio exterior, se firmen todos esos acuerdos. Eso quería acotar y muchas gracias a todos por escuchar. Agradecemos a nuestro panelista Javier León y vamos a pasar a una ronda de preguntas muy breve. Ya por honor al tiempo vamos a hacer una sola pregunta compartida entre nuestros panelistas, así que le voy a pedir a nuestro panelista Christian Seidewitz de Hapag-Lloyd que nos pueda dar su reflexión sobre cuáles son los factores críticos que debiéramos potenciar para generar una mejor coordinación entre la interfaz marítima y portuaria. Por favor. A ver, acá hay dos aspectos. Hay un aspecto de futuro. Clave, yo creo que si uno mira bien a futuro, es la digitalización. Y en la digitalización, la industria, a través de la Digital Container Shipping Association, están trabajando, están todas las navieras y no solamente navieras, están otras stakeholders del mundo naviero trabajando en definir los estándares. Eso es clave para dar un salto adelante, porque un BL electrónico o todas las intercomunicaciones entre los sistemas, tiene que haber un estándar para cada una de las cosas. Y esos estándares hoy día están en construcción y van a ser uno solo para toda la industria. En esta industria, cuando uno mira un BL, por ponerlo por ejemplo, el BL lo manejan desde bancos, la naviera de origen, los puertos, a través de los manifiestos. Entonces, finalmente atraviesa toda la cadena logística y la única forma es que haya un solo estándar. De otra manera no va a ser posible. Y esta organización, que está con base en Holanda, está trabajando en eso y eso es un punto clave. Y en las otras cosas son temas más de corto plazo que podemos seguir trabajando acá. Por ejemplo, el caso de lo que exponía recién Matías y Oliver, en términos de comenzar con los agendamientos en la exportación. Todas estas cosas cuestan y cuestan un mundo. Cuando uno tiene recursos que son escasos, la forma de sacarle mejor productividad es eliminar los tacos, que todo empiece a fluir. El que se también pueda ver físicamente, en el caso de San Antonio, algo similar a lo que es la CEAL, también seguramente ayudará a que los flujos de camiones anden mejor. También lo mencionaba Matías, el hacer un cambio ahí en el acceso en la rotonda en el caso de San Antonio. O sea, son todas cosas que son no de tan largo plazo y que trabajando en conjunto se puede hacer un plan de acción concreto que facilite y mejore esta integración. Vamos a pedir muchísimas gracias a Cristian por esta última reflexión y en la misma línea respecto a
otros factores o alguna visión complementaria sobre cómo mejorar la coordinación entre la interfaz marítima y portuaria, le quiero dar la palabra a Matías Lazo de DP World para que nos pueda compartir su visión. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que yo volvería un poquitito a lo que veníamos conversando antes, productividad y capacidad, ¿ya? Yo creo que esos son dos temas que hoy día son claves para nosotros, donde tenemos cosas que, como decía Cristian, están bastante a la mano, terceros turnos, ¿ya? El tema de los límites operacionales. Oliver hablaba de que Valparaíso es una bahía protegida. Sí, perfecto, es una bahía protegida. Sin embargo, Valparaíso tiene una capacidad súper restringida, ¿ya? Se necesita mejorar San Antonio para el comercio exterior del país. Se necesita mejorar ese límite operacional, ¿ya? Tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir trabajando en los terceros turnos. Lo que mencionaba Oliver también respecto de la interacción con los extraportuarios que podemos hacer durante los turnos de noche es un tema que hacemos todos hoy día. Sin embargo, lo importante es que avancemos en el paso siguiente, digamos, que es poder trabajar como trabajábamos antiguamente hasta el 2019, ¿ya? Durante los terceros turnos completos, ¿ya? Y de esa manera vamos a liberar capacidad que hoy día tenemos. La capacidad está hoy día construida y está lista y esperando poder ser utilizada. Entonces tenemos que desbloquear esas capacidades para poder, en el fondo, liberar y de esa manera tener esta relación con las navieras y con el marítimo portuario de una manera mejor hacia adelante. Muchísimas gracias a Matías por esta reflexión. Nuestra segunda pregunta, de forma complementaria, queremos consultar a Oliver Weinreich de TPS, si nos pudiera dar su visión sobre cuáles son los factores críticos que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir avanzando para mejorar justamente todo lo que es la interfaz terrestre de los puertos y esta integración de toda la cadena logística portuaria. Muchas gracias. Complementando lo que ya se dijo, o sea, terceros turnos, seguridad, eso, pero enfocándome en lo inmediato y lo de ya más largo plazo quizá, el tema seguridad. A nivel nacional lo vemos en todos aspectos, pero el tema de la seguridad de las cargas. Hoy en día, mostraban ahí los recortes diarios, hay asaltos, hay robos. Bueno, tenemos que generar una cadena segura y no solo de noche, los asaltos ocurren a plena luz del día también. Es decir, ahí necesitamos algo. Y mirando un poco más, se habló antes del tren. Buenísimo que estamos viendo cómo abrir una nueva oportunidad para el tren para mover carga. En Chile no es lo mismo que otros países europeos o Norteamérica donde grandes volúmenes se mueven en tren. Acá es una fracción pequeña y son cargas bien especializadas, pero es un modo adicional que le sirve al sistema logístico. Pero me preocupó la presentación que viene en el panel anterior, de que hablaban de rutas y dijeron la 78 y la 66. Ambas confluyen en San Antonio. La 68 no se mencionó. Y esa ruta hoy en día la compartimos con el flujo de turistas que vienen acá a la zona central. El 18 pasado estuvo cerrado el tráfico de camiones de esa ruta por varios horarios. Y a cada feriado largo, Año Nuevo, esto, lo otro, le quitan capacidad a la carga y no veo nueva capacidad que le estemos agregando a esa licitación en especial, el tercer túnel y, bueno, terceras pistas. Todos los que vienen de, no sé cuántos somos aquí de Viña, cuántos vienen de Santiago, pero todos saben de que los fines de semana la ruta también se congestiona y eso sumado de que no hay tráfico de carga, si le metemos el tráfico de carga hay un problema. Entonces también tenemos que ver ese tipo de infraestructura. Al final somos, insisto, una cadena, todos los eslabones lo necesitan, pero veamos también los que más tiempo requieren, más recursos requieren. En lo que depende de nosotros, 4 yo lo veo que nos adaptamos, buscamos soluciones rápido, pero también hay que esforzar esas otras soluciones que vienen más de políticas de gobierno. Claro, que requieren una inversión de largo plazo y que son decisiones que se tienen que tomar a nivel país. Así que muchísimas gracias, Oliver. Y pasamos con nuestro último panelista, Javier León. Si nos pudieras dar alguna reflexión en el mismo sentido, ¿qué factor crees que es crítico para que podamos seguir avanzando en mejorar la coordinación, tanto terrestre o marítima, de esta cadena logística portuaria? Yo también, complementando lo que dijeron mis antecesores, y estoy de acuerdo también con lo que están planteando, sobre todo lo del tercer turno, que hay que tratar de verlo y mejorarlo.
lo importante ahora es que empezamos a funcionar con la guía de despacho electrónica, que creo que hacia allá hay que ir apuntando, son mejoras puntuales, pero si toda la cadena logística vamos hacia allá, vamos caminando a la parte electrónica, vamos a ir avanzando, vamos a ir mejorando y vamos a ir haciendo mejor el proceso y más seguro también. Ese era el punto. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a nuestros 4 panelistas que nos han presentado distintas y complementarias visiones sobre cuáles han sido los desafíos que nos han venido impactando, no solo desde la pandemia, sino, como ya bien lo decía Oliver, desde mucho antes con el estallido hemos venido sufriendo reducciones en la capacidad e incluso mucho antes, Javier también nos decía, oye, desde el 2011 venimos abordando distintas temáticas y bueno, cuáles han sido las lecciones aprendidas, cuál ha sido el trabajo que necesitamos desarrollar en forma colaborativa, con una visión complementaria a nivel país. Así que bueno, pues agradecida con nuestros panelistas y toda la audiencia que nos acompañó en este panel. Muchas gracias.